Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos, en dependencia de la hora del día en que se hayan conectado para escuchar este estudio sobre la Biblia y sobre un tema tan importante como el que he estado tratando en los últimos tiempos, con respecto a la real naturaleza humana de Cristo cuando vivió en esta tierra, y que tiene que ver con el mensaje más precioso que el cielo haya enviado jamás sobre este planeta para una generación. Y fue enviado a la generación del pueblo remanente de Dios durante el congreso celebrado en Minneapolis en el año 1888, y que Elena de White llamó el mensaje más precioso, y fue presentado por aquellos dos jóvenes pastores, Alonzo T. Jones y L.J. Waggoner. Y yo he titulado a esta meditación de esta hora con el siguiente título, y valga la redundancia: mi experiencia en Minneapolis y la encarnación de Cristo. Sí, pero antes de relatarles mi testimonio, mi corto testimonio en este estudio, yo quisiera comenzar compartiéndoles aquí en la pantalla algunas citas de la inspiración divina escritas por la pluma de Elena de White, donde tenemos la clara, indisputable e indiscutible respuesta de Dios en cuanto a la realidad de la naturaleza humana adoptada por Jesús durante su encarnación mientras vivió en esta tierra. Sí, mis hermanos, aquí vamos a comenzar, y las citas son las siguientes, y comenzamos con la primera. Dice allí, y leamos: me han llegado cartas afirmando que Cristo no pudo haber tenido la misma naturaleza del hombre, porque si la hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. Si él no hubiese tenido la naturaleza humana, no podría ser nuestro ejemplo. Si no participó de nuestra naturaleza, no habría podido ser tentado como lo es el hombre. Si no le fuese posible ceder a la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino a pelear las batallas como un hombre en beneficio del hombre. Su tentación y su victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. El hombre debe ser hecho participante de la naturaleza divina. Eso está citado en Review and Herald del 18 de febrero del año 1890. Ahora, la segunda cita que guarda relación con todo esto dice así: Cristo cargó los pecados y las enfermedades de la raza humana, tal cual existieron cuando Él vino a la tierra para ayudar al hombre. Él tomó la naturaleza humana y cargó con las enfermedades de la raza degenerada. Eso está en Las Tentaciones de Cristo, página 30 y 31. Dice la siguiente: a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Eso está en El deseado de todas las gentes, en la página 33. La siguiente cita dice: muchos son los que sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. Eso está en El deseado de todas las gentes, en la página 92. Dice la otra cita: las tentaciones a las cuales fue sometido Cristo eran una terrible realidad. Como persona,
libre, fue puesto a prueba, con la libertad para ceder a las tentaciones de Satanás y obrar en desacuerdo con los propósitos de Dios. Si eso no hubiera sido así, si no hubiera sido posible para él, en este caso Cristo, caer, no podría haber sido tentado en todo punto, como es tentada la familia humana. Eso está en el Instructor de Jóvenes del día 26 de octubre del año 1899. Dice la siguiente cita: cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Es decir, que era perfecto. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y del cuerpo. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podría rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Deseado de todas las gentes, página 91 y página 92. Sí, dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Eso está en el Deseado de toda la gente, página 32, en el párrafo 3. Ahora bien, mis hermanos, ahora quiero comenzar relatándoles mi breve testimonio o mi breve experiencia acontecida en el año 2014. Cuando yo venía desde Cuba, yo soy natural de Cuba para los que no me conocen o para los que no saben quién soy. Cuando yo venía desde Cuba hasta Idaho, aquí en los Estados Unidos, donde me encuentro, el día 26 de julio del año 2014, algo me resultó impresionante en el vuelo de escala hasta Boise, que es la capital de este estado. Sí, en el cual yo radico desde la fecha del año 2014. El día 25 de julio tomé el vuelo de refugiados desde el aeropuerto internacional de La Habana, José Martí, el cual es la capital de Cuba, a la 1 en punto de la tarde, hasta el aeropuerto John F. Kennedy de la ciudad de Miami, que está en la Florida. Ese día, 25 de julio del año 2014, cenamos y nos alojaron con todos los gastos pagos por el gobierno norteamericano en un hotel perteneciente a lo que es el área del aeropuerto de Miami. Al día siguiente, el día 26 de julio, tras desayunar, porque dormí esa noche en ese hotel, y tras almorzar, todo gratuito, en el hotel, me llevaron entonces hasta el aeropuerto de nuevo, para esperar un vuelo de escala de 3 horas de duración, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, desde la ciudad de Miami, donde yo me encontraba, hasta la histórica para mí ciudad de Minneapolis. Y fue una sorpresa para mí cuando me dijeron que mi vuelo de escala hasta aquí, hasta Idaho, hasta Boise, la capital de este estado, iba a ser por la ciudad de Minneapolis. Cuando me dijeron que ese era mi destino de escala, antes de llegar aquí a Boise, iba muy emocionado yo por llegar a ese lugar, por llegar a Minneapolis, y al menos contemplar desde el aire esa ciudad y pisar su tierra en el aeropuerto una vez que llegara. Realmente, yo nunca pensé estar pisando ese lugar, después de apasionarme tras haber leído y estudiado muchas veces los eventos de la historia que acontecieron en 1888 a nuestra iglesia allí, en ese lugar. Así que no dormí esas 3 horas del vuelo,
desde el viaje de Boise hasta Minneapolis, ante la emoción y el temor que tenía de perderme la experiencia de estar volando sobre aquel lugar que marcó nuestra historia como movimiento y a mí personalmente, en este caso, una vez que conocí desde el año 1996, cuando me bauticé, los eventos que marcaron nuestra historia en la ciudad de Minneapolis y el testimonio de Alonzo T. Jones y L.J. Waggoner. Así que cuando yo volaba sobre las 6 en punto de la tarde sobre Minneapolis, me hallaba muy emocionado y mentalmente me transporté a los eventos históricos que ya conocía y que habían acontecido allí en esos años finales del siglo XIX. Mis hermanos, como movimiento profético que somos nosotros, los adventistas del séptimo día, como remanente de Dios del tiempo del fin, que fuimos levantados para cumplir la profecía de la Biblia de Daniel capítulo 8, tenemos dos fechas marcadas del siglo XX que fueron muy importantes, que son las fechas de 1844, cuando comenzó el día de la expiación final en el cielo, en el santuario celestial, al final de las 2300 tardes y mañanas del capítulo 8 del libro de Daniel, en el versículo 14, y que descubriera Guillermo Miller, tras 2 años de estudio de las profecías en su casa. Y la otra fecha importante marcada de nuestra historia, sin dudas, es la fecha del año 1888. Es decir, que 1844 y 1888. Pero les quiero decir que a partir de la fecha del año 1888 y la reunión llevada a cabo ese año allí en Minneapolis, comenzó Dios a derramar la lluvia tardía, dando comienzo al fuerte pregón del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Y eso está registrado en los escritos de Elena de White. Pero lamentablemente, como le he dicho en otros temas, el mensaje fue rechazado por la inmensa mayoría de nuestros dirigentes y el pueblo que bajo su negativa influencia lo siguieron. Y por tanto el Espíritu Santo fue contristado e hicieron que se retirara el Santo Consolador, y fue abortado su derramamiento con su rechazo. Y ese derramamiento, sin dudas, estaba destinado a madurar la cosecha para la venida de Cristo, como lo registra Apocalipsis en el capítulo 14, versículos del 14 al 17. Allí, en el aeropuerto de Minneapolis, permanecí durante 3 horas, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, hasta que tomé el vuelo hasta aquí, hasta Boise, la capital del estado de Idaho, durante 3 horas más, llegando aquí sobre las 11:57, cerca de las 12 de la noche, a este hermoso lugar donde vivo desde la fecha ya durante 5 años, porque estoy hablándoles aquí en el año 2019. Pero durante esas 3 horas de estadía allí en el aeropuerto de Minneapolis, a cada momento, a cada rato, me invadían la mente los recuerdos de los eventos acontecidos 126 años antes hasta esa fecha, porque recuerden que les estoy hablando del 2014, y desde 1888 hasta el 2014 habían transcurrido 126 años ya de esa historia. Sí, aquel fatídico Congreso rechazó el mensaje enviado por el cielo por medio de sus atalayas y sus mensajeros, que fueron los jóvenes pastores Alonzo T. Jones y L.J. Waggoner. Y en este año 2019, ahora aquí que les estoy hablando, ya llevamos 131 años desde los eventos que acontecieron en esa fecha. Y Dios está esperando la maduración de su pueblo, la maduración de la cosecha de su pueblo, porque Él quiere derramar su Espíritu Santo, que fue abortado en esa fecha, durante aquellos días, con el fin de que Cristo regrese y nos traslade a la patria celestial, mis hermanos, a la Canaán celestial. Mis hermanos, ese mensaje es un mensaje que prepara a un pueblo para la traslación, y Dios quiere que su pueblo se prepare para trasladarnos al cielo. Sí, mis hermanos, estamos llegando al fin de la historia de este planeta,
Pero antes de que eso suceda, Cristo no volverá sin que antes su pueblo no esté maduro para la cosecha final. El remanente de Dios, que quiere obedecer la voluntad de Dios, debe agradecer por los escritos del espíritu de profecía, porque de lo contrario no sabríamos cuánto y cuándo nos hemos desviado como pueblo de la sana doctrina que ahora está amenazándonos con diezmar nuestras filas y va a causarnos graves heridas. Pero hasta que este mensaje, enviado por Dios y rechazado en 1888, no se acepte, mis hermanos, y no se proclame nuevamente, la tan necesaria y anhelada lluvia tardía que Dios desea impartir a su remanente no será derramada, no, y eso es triste. Pero esto sucederá, es decir, el derramamiento de la lluvia tardía sucederá, va a suceder, lo queramos o no, porque es Dios quien está involucrado en este asunto, y Él lo ha prometido, y está en su palabra, y va a suceder porque va a haber una generación y un pueblo que va a estar listo y preparado para recibirla, y tanto los que están despiertos a este mensaje, velando las señales del regreso del esposo en el horizonte, representados por el portero, aquel que de la parábola de las 10 vírgenes, que lo menciona el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, en el versículo 34, porque Marcos 13 es el paralelo de el Monte de los Olivos en el sermón de Jesús en Mateo 24, y está presente en Lucas 21, pues allí en Marcos 13:34, el contexto paralelo inmediato de la parábola de las 10 vírgenes es ese allí, y en el versículo 34 dice que al portero mandó que velase, y ese era el hombre que estaba velando en la fiesta de las bodas de la parábola de las 10 vírgenes, y que dio el clamor a la medianoche, sí, en Marcos 13:34, ese hombre que está ahí da el clamor o fuerte pregón de la medianoche, diciendo, viene el esposo, salid a recibirle, como lo dice Mateo 25:6 en la parábola de las 10 vírgenes. Este despertará a la iglesia de la Odisea, mis hermanos, de su letargo espiritual, y las vírgenes prudentes recibirán el aceite adicional de la lluvia tardía del Espíritu Santo, al aceptar y vivir conforme al directo testimonio que exige el consejo que da el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Sí, esa aceptación de ese consejo, de ese directo testimonio que exige el consejo que da el testigo fiel a la iglesia de la Odisea, provocará el zarandeo, el cual sacará fuera a las vírgenes imprudentes, y se les cerrará la puerta, lamentablemente, la puerta de la gracia, y no podrán entrar como invitadas a las cenas de las bodas del Cordero. El apóstol Juan, inspirado por el Altísimo Dios, escribió lo siguiente, allí en Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 2 hasta el 3, y los invito a leer su Biblia, y aquí en la pantalla se los voy a poner. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 al 3. Dice allí, leamos. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Sí, mis hermanos, esta declaración de la persona que más cerca estuvo del Señor Jesús, porque recordemos que Juan recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Juan siempre estuvo bien cerca de Jesús. Llegó a ser el discípulo amado. Pues esta persona, es decir, Juan, que era el que más cerca estuvo de Jesús entre los discípulos, cuando Jesús estuvo encarnado, en este caso aquí en la tierra, nos demuestra con total certeza en sus palabras que la encarnación es una prueba real del discipulado cristiano, mis hermanos. Esta declaración del discípulo amado, sin que nos quepa la menor duda, es mucho más que una simple creencia en la aparición histórica de Cristo en el siglo I. Es verdad que Dios permitió el pecado y su desarrollo a partir de la rebelión de Lucifer en el universo, en el cielo, hace más de 6.000 años atrás, afectando todo lo que rodea al trono eterno de Dios, a toda su creación. El archienemigo de Dios
ha puesto en tela de juicio su carácter, es decir, el carácter de Dios, que es un carácter de amor y eterna justicia ante todas sus criaturas creadas del universo hasta el presente, hasta el día de hoy. Pero debemos entender, mis hermanos, que aunque ahora no podamos comprender plenamente el por qué Dios permitió el pecado y su desarrollo en este ángel rebelde, en Lucifer, los ángeles que se rebelaron con él en nuestro planeta, con Adán y Eva, él aceptó, en este caso Dios aceptó la responsabilidad sobre sí mismo y como solución justa y amorosa, respetando el libre albedrío de todas sus criaturas universales, incluyéndote a ti y a mí, él proveyó un remedio para ese mal. Él proveyó un antídoto y ese antídoto fue Jesucristo en su humanidad. Ese remedio de salvación y rescate está ligado a la encarnación, muerte, resurrección, intercesión de nuestro Señor Jesús. Y mientras no comprendamos bien este asunto, mis hermanos, en cuanto a cómo fue realmente la encarnación de Cristo, estaremos sin mapa, estaremos sin brújula, estaremos sin norte y sin ninguna guía en este viaje hacia el cielo. Sí, esto que les digo hoy no es una metáfora o una exageración mía, en este caso, mis hermanos, es la más fiel y la más cruda realidad, pero es la verdad. Esta fue una de las verdades fundamentales del Evangelio, mis hermanos, sí, del Evangelio eterno, de ese Evangelio eterno, de los 3 ángeles mencionados en Apocalipsis capítulo 14, y que fue rechazada, entre otras, por parte de los líderes de nuestra iglesia en el Congreso de Minneapolis en 1888, al rechazar los mensajeros que Dios envió, pero no los estaban rechazando a ellos, estaban rechazando a Dios, que es el dueño del mensaje, quien había enviado ese mensaje para su pueblo, para su iglesia. Y no solo que lo había enviado, sino que lo envió porque ese sigue siendo el mensaje que Dios quiere que se presente. Al rechazar esta verdad presentada por los mensajeros y atalayas de Dios, los hermanos Waggoner y Jones, se rechazó a Dios y se rechazó a su Espíritu Santo, que quería derramarse sobre su pueblo en aquellos días como la lluvia tardía, para dar el fuerte pregón del 4º ángel que se menciona en Apocalipsis capítulo 18, y terminar la obra de Dios en esta tierra y el universo de una vez y para siempre, finalizando con la vindicación del carácter de Dios y eliminando el pecado para siempre. Pero debido al rechazo, mis hermanos, de estas verdades eternas, nosotros, tú y yo, y todos los seres humanos, seguimos aquí en este mundo 131 años después de 1888. Y mi pregunta es, y quisiera que te lo hicieras tú también, ¿cuántos años más seguiremos en este mundo por rechazar como pueblo estas verdades divinas presentadas en aquellos días, mis hermanos? ¿Cuántos años más tendremos que estar? Ya son 131 años y este 2019 está finalizando. Por tanto, el año 132 es casi seguro ya, porque estamos en noviembre. Nos falta un mes para culminar este año y se aproxima el 2020 y va a ser el año 132 desde el rechazo de este mensaje en Minneapolis en 1888. Desde la fecha llevamos vagando como Israel en el Éxodo, bajo la reprensión divina, en este desierto de naciones, en este desierto de pueblos, más de 100 años por rechazar el mensaje o informe de Josué y Caleb en aquel tiempo. Sí, porque Waggoner y Jones estaban representados por Josué y Caleb en el pasado. Eran el antitipo y Josué y Caleb eran un tipo de Waggoner y Jones con aquel mensaje. Como Dios los quería llevar a la tierra de Canaán, a la Canaán terrenal, a la tierra prometida. Así Dios nos quería llevar a la tierra prometida hace ya 131 años atrás. Pero fue rechazado el mensaje enviado por medio de sus siervos, sus atalayas, como fue en el pasado, en Cades Barnea, en época de Josué y Caleb. Sí, él ha enviado muchos Josué, muchos Caleb, desde Waggoner y Jones, para advertirnos y prepararnos para poseer la buena tierra. En todos estos 131 años, esos mensajeros han sido muchos, sí,
desde el año 1888 hasta la fecha, seguimos aquí por el continuo rechazo del mensaje enviado del cielo a su pueblo remanente. Dios, como ser omnisciente que Él es, Él sabía de antemano que todo esto iba a pasar, mis hermanos. Y aún así, Él decidió correr el riesgo de crear a Lucifer, de crear a los ángeles, de crear a los seres humanos y los habitantes de los otros mundos que no cayeron en la rebelión, que no cayeron en el pecado del infinito universo que Él creó. Él decidió hacerlo, a pesar de. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué decidió hacerlo? A pesar de. Porque Él creó un plan redentor de solución al problema y se sacrificó de antemano, asumiendo en la carne humana, en la persona de Jesucristo, su responsabilidad ante la injustificada rebelión y el pecado de nosotros, que somos sus criaturas. Mis hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 7, escribió lo siguiente, y se los comparto aquí en la pantalla también. Dice allí, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 7, lo siguiente. Dice, la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Palabra de Dios. Sí, mis hermanos, Dios no es un improvisador finalista, como lo somos nosotros muchos seres humanos, porque Él es Dios. Él no improvisa nada. El plan de la salvación no fue una emergencia de último momento. Fue algo bien planeado en su omnisciencia divina y en su omnisciencia justa. Mis hermanos, tenemos que comprender que cuando Lucifer pecó en el cielo, no se reveló el plan completamente. Este plan no quedó revelado completamente cuando el enemigo, se reveló en el cielo y arrastró con él la tercera parte de los ángeles. Aunque 2/3 de los ángeles celestiales se mantuvieron fieles y se han mantenido fieles hasta hoy al gobierno de Dios, al final de esa guerra entre Miguel y el dragón, al principio, cuando comenzó la rebelión, cuando comenzó la intriga de Lucifer entre los ángeles del cielo, en contra de Dios, en contra de su ley, en contra de su gobierno, en contra de su justicia, en contra de su carácter. Cuando comenzó esa rebelión al principio, casi la mitad de los ángeles estaban en contra de Dios y apoyaban a Lucifer en sus insinuaciones, creyendo al maligno, como lo narra Elena de White en el libro La historia de la redención. Ella dice que casi la mitad de los ángeles del cielo estaban con Lucifer, pero al final solo 1/3 de ese total de ángeles del cielo decidió secundarlo en su rebelión, y los 2/3 restantes de los ángeles quedaron voluntariamente al servicio de Cristo, porque una parte de esos que estaban con Lucifer se regresaron a Dios y se dieron cuenta, al menos, de que Dios estaba diciendo la verdad, y decidieron no seguir en la rebelión, y por eso 1/3 solamente se fue con él en la rebelión, en el engaño de él. Esto provocó la expulsión de Satanás y sus seguidores del cielo, pero esto no aclaró las dudas de los ángeles fieles, mis hermanos, y los demás habitantes de los otros mundos de forma definitiva respecto al verdadero carácter de Dios y Lucifer. Habían dudas todavía, eran criaturas, y como criaturas, ellos y nosotros tenemos el conocimiento de Dios, que conoce el fin desde el principio, que conoce las intenciones del corazón y de la mente. Entonces, esto llegó a suceder 4000 años exactos después de la caída de Adán y Eva, cuando Dios se convirtió en un segundo Adán en la persona de Jesucristo durante 33 años y medio, y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Dios se manifestó en carne, pero en una carne a semejanza de los descendientes de Adán 4000 años después de su caída.
no como Adán antes de caer. Esta posición, mis hermanos, que enseña que Jesús vino como un segundo Adán, antes de caer en el pecado, ni es bíblica, fíjense bien, ni es bíblica, ni la apoya el espíritu de la profecía. Por lo tanto, es anatema. ¿Y por qué digo que es anatema? Porque la Biblia lo dice. Porque no es el evangelio correcto, como lo dice Gálatas, el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 6 hasta el 9. En esos 3 versículos hay una verdad muy contundente allí. Y se las invito a buscar en la Biblia, y sé que algunos se la saben de memoria, porque es uno de los pasajes bíblicos claves de que escribiera el apóstol San Pablo. Está en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, y se los comparto aquí en la pantalla, y pueden buscarlos en su Biblia para comprobarlo. Dice allí, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, hablando del evangelio, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de el que os hemos anunciado, sea anatema. Y esa palabra anatema quiere decir maldito, sea maldito. Como antes bien hemos dicho, también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En este caso, maldito. Palabra de Dios. Sí, mis hermanos, este no es el verdadero evangelio, el que se predica y se enseña, y el que se nos quiere imponer. Además, como no está de acuerdo a la ley y al testimonio, ni el sol les da, mis hermanos. Es porque no les ha amanecido a aquellos que enseñan esta aberración, como lo dice Isaías 8:20. Isaías 8:20, un texto conocido de memoria por todos. Dice, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, o a ello, es porque no les ha amanecido. Pero si los ángeles y los demás seres del universo, mis hermanos, se dieron cuenta quién era Satanás, definitivamente al ver el trato que él le dio a Jesús en la cruz, ¿por qué Dios no destruyó entonces al maligno y sus seguidores de una vez y para siempre, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y cuando él dijo consumado es? Es una pregunta muy lógica. ¿Por qué Dios no lo destruyó allí? ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás y a los ángeles rebeldes de una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario y lo derrotó allí hace 2000 años atrás? ¿Y por qué Dios ha permitido todavía pecado y sufrimiento en este mundo 2000 años más allá de la cruz del Calvario, cuando Cristo lo venció allí a él en la cruz del Calvario? Porque, mis hermanos, todo no quedó aclarado en la cruz. El carácter de Dios no quedó completamente aclarado en la cruz, y por eso han sido necesarios estos 2000 años más, porque Dios anhela que haya una generación y un pueblo que se prepare para vindicar su carácter, siguiendo el modelo y el ejemplo de Jesús. Jesús dejó un modelo y un ejemplo, porque Satanás dice algo. Él acusa a Dios y dice a Dios delante del universo que por qué nos va a llevar a nosotros al cielo si nosotros somos tan rebeldes como Él, si nosotros somos pecadores como lo fueron ellos o como lo son ellos. Entonces Él dice que es una injusticia de Dios por haber pasado por alto nuestros pecados, como está allí escrito en Romanos capítulo 3, del versículo 24 al 26, el apóstol Pablo habla de esto. Dice que Dios está siendo acusado de injusto por haber pasado por alto los pecados pasados nuestros. Entonces Él acusa a Dios y dice que si nos va a llevar al cielo sería una injusticia, porque tendría Él que estar en el cielo con sus ángeles también, porque nosotros somos tan pecadores y rebeldes como lo es Él. Aparte, los ángeles del cielo y los otros mundos que nunca se revelaron, ellos necesitan comprobar que nosotros podemos estar en la armonía celestial y ser llevados al cielo por Dios y no ser un peligro para ellos. Entonces, por eso Dios necesita una demostración
de su pueblo remanente en esta tierra, de una generación de seres humanos que en medio de un mundo de pecado, en una naturaleza de pecado, logren la victoria sobre el pecado. Y esa generación final son los 144,000, los que van a recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo y van a estar maduros completamente para la traslación al cielo, porque vencerán sobre la tentación y el pecado. Entonces, la pregunta recurrente, ¿por qué ha demorado casi 2000 años más, en este caso Dios, desde aquella Pascua del año 31 cuando murió Jesús, y aún no destruye de una vez y para siempre a Satanás y a sus ángeles rebeldes? Pablo, tras haber transcurrido los eventos de la cruz, nos dice bajo inspiración divina en Romanos capítulo 16, en el versículo 25, que tampoco se reveló plenamente en la cruz el carácter perfecto de Dios. Sí, y veamos lo que Pablo dice allí, en Romanos 16, 25, dice allí: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros debemos entender que esto solo será aclarado definitivamente cuando Dios tenga una generación de seres humanos sobre esta tierra que sea su pueblo vencedor, como lo fue Jesús sobre la tentación y el pecado, con una naturaleza humana caída como la que poseemos. Porque fue la naturaleza que heredó Jesús y nos dejó un ejemplo y un patrón, un modelo a seguir. Ese pueblo, mis hermanos, está representado por la última generación de los 144,000 ungidos, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿sí? Está representado allí en Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 12. Y esas son sus características distintivas. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sí, mis hermanos, fijémonos bien que este pueblo, aparte de una lógica fe en Jesús, poseen la fe de Jesús. Y no es lo mismo fe en Jesús que la fe de Jesús. Esta es la misma fe que sostuvo a Jesús en sus pruebas, la que le dio el poder y la fuerza para soportar y resistir las pruebas tan terribles que él enfrentó, principalmente durante toda su vida, pero principalmente desde los eventos de Getsemaní hasta la cruz del Calvario. Esta es la misma fe, esta fe que sostuvo a Jesús en sus pruebas y tentaciones terrenales, con la naturaleza humana caída de Adán heredada en su carne, que le dio la victoria sobre el pecado, debido al poder del Espíritu Santo en su vida, llevándolo a una relación íntima y perfecta con su Padre. Es la relación y es la fe que debemos tener nosotros. Cuando este remanente final, mis hermanos, esté viviendo sobre la tierra con su vida, reflejarán el carácter perfecto de Dios ante todo el universo, ¿sí? Ante todo el universo racional creado, y demostrarán que Satanás fue siempre el mentiroso y no tendrá más argumentos para acusar a Dios y su carácter y su gobierno, que es un gobierno justo. Este remanente vivirá sin pecado y será declarado justo poco antes del cierre de la gracia, y no por arte de magia, no, ni por un toque mágico divino con una varita milagrosa mágica, no, como muchos creen, como muchos esperan que sea y creen, pero están equivocados. Sí, sino que será un pueblo que con el poder de Dios, obrando en sus vidas, mediante el Espíritu Santo llenándolos, logrará vencer sobre el mal y el pecado, y esto hará que Dios declare desde su santuario celestial, en este caso, las palabras siguientes que se encuentran en Apocalipsis 22:11. Y dice así Dios: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que practique la justicia, y el que es justo, disculpen, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Este también es el pueblo final descrito en el libro de Jeremías 50:20.
con las siguientes palabras. Miren lo que dice Jeremías 50:20. Tremendo texto, impresionante texto. Jeremías 50:20 dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado, es decir, al remanente. Por tanto, el carácter de Dios será finalmente vindicado cuando viva sobre la tierra una generación que, a pesar de poseer una naturaleza humana caída como la que heredó Cristo de Adán, obedezca perfectamente la voluntad divina expresada en su ley. Esta final generación, mis hermanos, va a poseer la misma fe que sostuvo a Jesús, con una vida purificada, con el poder perdonador, el poder justificador, el poder transformador, el poder restaurador y santificador de su Espíritu Santo en la vida de estas personas, que podemos ser tú, o que puedes ser tú y que puedo ser yo. Mis hermanos, el apóstol San Pablo nos informa en Efesios, en el capítulo 3, del versículo 3 al 5, lo siguiente. Dice allí Efesios capítulo 3, versículos 3 hasta el 5. Por revelación me fue declarado el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios capítulo 3, versículos del 3 hasta el 5. Y nosotros tenemos como adventistas el privilegio de contar con la revelación de Dios, mis hermanos, dada en la Biblia. Ahí está la Biblia, la tenemos ahí en nuestras manos. Los escritos del Espíritu de profecía que nos aclaran más este misterio en sus páginas inspiradas. Por lo que yo les ruego que reestudiemos este asunto, que investiguemos, que no nos quedemos conformes, sino que escudriñemos este asunto de la encarnación de Jesús, porque es fundamental entenderlo para edificar una sólida base en la vindicación del carácter de Dios, en nuestra salvación final y en la vindicación de su carácter. Debemos entender que Pablo escribió a los hebreos lo siguiente, un texto muy hermoso, con una gran verdad. En Hebreos capítulo 2 de Hebreos, el versículo 17, dice así, Hebreos 2, 17, dice, por lo cual debía ser en todo, refiriéndose a Cristo, por lo cual Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos, en este caso nosotros, tú y yo, y todo humano descendiente de Adán, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, o en lo que Dios respecta, como dicen algunas versiones, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2, 17. La palabra griega del versículo 10, allí en Hebreos capítulo 2, que dice se hizo, es una palabra moderada. La pueden buscar ahí en la concordancia de James Strong. Esa palabra del versículo 10 que dice se hizo es una palabra moderada y está en griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero la palabra griega o filo, empleada como debía ser del versículo 17, es una palabra contundente y significa bajo obligación, endeudado o ser deudor de, es lo que significa. Aquí se trata de algo obligatorio, mi hermano. Es un deber al cual Cristo estaría obligado a cumplir sin otra opción que esa obligación y que no lo podía evitar. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que Cristo no podía hacer reconciliación a favor del hombre a menos que él tomara su lugar o que tomara el lugar con él y se hiciera en todas las cosas semejante a los seres humanos. Cristo debía tener o tenía el deber en este caso y la obligación de hacerlo. Él era deudor, mi hermano. Era deudor de ello y no podía simpatizar y entendernos a nosotros a menos que él tuviese que luchar con nuestras mismas tentaciones de una carne caída heredada de Adán. Quiero que seamos objetivos y que tengamos un poco de razonamiento lógico ahora.
Si Cristo nunca hubiera tenido hambre, pensemos en esto. Si Cristo nunca hubiese tenido hambre, si nunca hubiese estado enfermo, si nunca hubiese estado debilitado, si nunca hubiese luchado con las tentaciones, ¿no estaría plenamente capacitado para simpatizar con nosotros, los seres humanos, contigo, conmigo, con ningún ser humano, que somos afligidos de ese modo? Por esa razón, es necesario que Cristo fuese en todas las cosas semejante a nosotros, mis hermanos. Para Cristo poder compadecerse de nuestras debilidades humanas, tuvo que estar rodeado de debilidad, como lo expresa Hebreos en el capítulo 4 y el versículo 15, y como lo expresa Hebreos capítulo 5, versículo 2, y aquí les comparto los textos en la pantalla, y los invito a que lo busquen en su Biblia para que lo comprueben, que hagan como los bereanos, no se conformen con lo que están oyendo, sino que investiguen y busquen y comprueben si que lo que les estoy diciendo es verdad y está en la Biblia. No sean músicos de oído, sino que debemos leer lo que dice la Biblia, escudriñar y comprobar, como hacían los bereanos, que dijo Pablo que eran más nobles que todos los demás, porque comprobaban por las Escrituras si lo que él decía era verdad o no. Entonces los invito a buscar Hebreos 4:15 y el capítulo 5, el versículo 2, y dice así, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, dice el versículo 2 del capítulo 5. Entonces, Jesús, por ese motivo de ser semejante en la carne, es decir, de ser semejante a ti y a mí, y a cada descendiente de Adán, es que fue afligido en todas nuestras aflicciones, mi hermano, como lo escribió Isaías 63, el capítulo 63, en el versículo 9 de Isaías, y dice así, Isaías 63, 9, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Palabra de Dios. Por ese motivo, el apóstol Mateo, citando a Isaías, en el capítulo 8 de Mateo, en el versículo 17, escribió lo siguiente. Veamos. Dice, él mismo, hablando de Cristo, tomó nuestras debilidades y llevó nuestras enfermedades. Mateo 8, 17. Cristo no se eximió de ninguna prueba o sufrimiento humanos, y Dios no lo hizo exento de nada, mis hermanos. Todo eso era necesario para que Cristo pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y pudiera compadecerse de ti y de mí, de nosotros, los seres humanos. Ahora puede simpatizar con cada uno de nosotros en nuestras debilidades porque anduvo en nuestros mocasines, es decir, él se calzó nuestros zapatos. Él experimentó en su carne humana, heredada de Adán, 4000 años después de la caída de Adán, el hambre, la enfermedad, la debilidad, el sueño, la tentación, la pena, la aflicción, la tristeza, el dolor y también la angustia de sentirse separado, abandonado, alejado de Dios y de los hombres, mis hermanos. Como lo dice Hebreos 4:15, él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Debemos entender muy bien que su participación en las aflicciones y debilidades nuestras, lo que lo habilitó para ser el Salvador simpatizante que tenemos en él. Lo realmente duro aquí, lo que es triste de todo esto, en este caso, ha sido ver cómo ese rechazo del mensaje divino presentado en 1888 en el Congreso de Minneapolis continúa hoy en día, en este caso, siendo rechazado también dentro de las filas del remanente de Dios que él levantó para que proclamara este mensaje. Dios nos levantó para proclamar este mensaje, el mensaje de la justicia por la fe, que Elena de White dijo que es el verdadero mensaje del tercer ángel en verdad.
y hemos sido llamados a predicar el mensaje de los 3 ángeles, pero el mensaje de la justicia de Cristo presentado en Minneapolis es el mensaje del tercer ángel en verdad. El punto que para mí marcó el clímax definitivo en este rechazo a Dios y el derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo fue la aparición del libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina en el año 1957. Este fue publicado con la aprobación de la Conferencia General, como les decía, en el año 1957, y el cual se ha vuelto a reeditar una y otra vez, hasta con páginas de notas recientemente, creo que fue en el 2004, si más no recuerdo, añadidas por John Knight. ¿Sí? Resulta desanimador, mi hermano, ver algo que ha provocado mi asombro y sorpresa, hasta un poco de enojo, quién sabe, perplejidad y bochorno en la declaración falsa y deshonesta que aparece en este libro en la página 383. Hay una declaración allí que es totalmente deshonesta y que provoca asombro, sorpresa, perplejidad, bochorno, diría yo. En la página 383 del libro, esa declaración dice que Cristo estaba exento de nuestras mismas pasiones heredadas. Tenemos que entender, aquellos que no entienden quizás esta palabra, que la palabra exento significa dejar libre o excusar a alguien de una obligación de observar alguna ley o regla legal que los demás, los otros, deben cumplir y que no son liberados de cumplirla. Pero sin embargo, una persona exenta de ello es una persona que está libre de cumplir lo que otros tienen que cumplir. Entonces dicen que Cristo estaba exento de cumplir en su naturaleza lo que nosotros cumplimos en nuestra naturaleza. Y les leo la cita que está en la página 383 del libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina. Dice allí la cita que Cristo, en este caso, estaba exento de las pasiones heredadas y de las poluciones que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Preguntas sobre doctrina, página 383. Mis hermanos, la palabra pasión significa sufrimiento o agonía. Son emociones como odio, aflicción, amor, miedo, alegría, la agonía y los sufrimientos. Es lo que significa esa palabra pasión. La pasión abarca mucho en su definición, pero originalmente esa palabra tenía relación con la pena, con el sufrimiento o la agonía, e incluye todas las emociones del ser humano, tal como rabia, como pena, como anhelo, como piedad, etcétera, etcétera, incluyendo de hecho todas las tentaciones que incitan al hombre a cometer acciones. Deberíamos nosotros entender que por la sencilla lógica que sacarle esas emociones a un hombre para hacerlo exento de toda tentación lo convierte en una criatura inferior al mismo hombre, una especie de ser inhumano y sin identidad. ¿Sí? Nosotros deberíamos entender que por la sencilla lógica de sacarle esas emociones a un hombre, en este caso a Jesús, al decir que estaba exento, para hacerlo exento de toda tentación, como lo somos nosotros, lo convertirían a él en una criatura inferior a nosotros los hombres. Fíjense hasta qué punto llega eso. Una especie de ser inhumano, en este caso, y sin identidad. Si Cristo fue exento de las pasiones de la humanidad, como increíblemente cita este libro Preguntas sobre Doctrina, en la página 383, en esa cita, entonces fue totalmente diferente de nosotros y no semejante a los hombres. Entonces ya la Biblia no pudiera decir eso. Están violando lo que la Biblia dice, que fue semejante a nosotros en todas las cosas. Si no, tendrían que poner que fue diferente completamente. Y la Biblia no dice eso. ¿Sí? Ya que ninguno de nosotros ha estado exento como Jesús. Entonces no es semejante. Sin dudas, la Biblia dice en la carta de Pablo a los romanos
que cuando llegó la hora, Dios envió a su Hijo. Sí, en Romanos 8:3 dice, su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo no consintió en el pecado. No, Cristo no consintió el pecado en la carne, sino que lo condenó. Y al hacerlo de ese modo, Él confirmó el poder y la autoridad de la ley de Dios. Al morir Jesús en la cruz del Calvario, mis hermanos, Él reforzó aún más la ley, esa ley eterna de Dios, invariable, inmutable. Él lo que hizo fue confirmar esa ley. Jesús la reforzó, Jesús la engrandeció, Jesús la magnificó aún más al pagar la penalidad. Sí, esa penalidad que requería la ley por la transgresión de la misma, exaltando la penalidad de su transgresión al pagar el precio que dicha ley demandaba. De esa forma, Él podía perdonar sin ser acusado de ignorar la ley, ni de ponerla a un lado, menospreciándola. Cuando se hizo evidente que Dios iba a enviar a su Hijo Jesucristo y a demostrar en Él que el hombre, que el ser humano, que tú y yo, podemos guardar esa ley, Satanás supo que eso desataría una crisis y que habría de vencer a Cristo o perecer. No le quedaba otra. Y entonces se preparó para la lucha a capa y espada con todas sus energías. Una cosa le preocupó al maligno de forma muy especial, y él se preguntaba lo siguiente. Y lo que él se preguntaba era que si Cristo vendría realmente a esta tierra como un hombre, con las limitaciones y debilidades, enfermedades que el ser humano había traído sobre sí mismo a causa de su exceso, en este caso, a causa de la herencia del pecado de Adán. Y él preguntaba si Cristo vendría con todo esto, en su herencia, como humano. Eran dudas que él tenía. Si así fuese, Satanás confiaba en que podía entonces vencerlo. Él veía una oportunidad en vencer a Cristo si Cristo iba a venir en esta naturaleza, en esta condición. Debemos comprender que si Dios hubiera hecho exento a Cristo como un segundo Adán de las pasiones que componen a nosotros, los descendientes naturales de Adán, entonces podría reclamar, en este caso Lucifer, Satanás, que Dios estaba haciendo favoritismo con él, con Jesús. Y en ese caso, la demostración divina resultaría inválida ante el universo. Esa enseñanza es trágica, mis hermanos, y totalmente contraria, y tenemos que entenderlo, a lo que los adventistas del séptimo día siempre hemos enseñado y creído desde antes del año 1957. Durante un siglo hubo un consenso en esta creencia, porque enseñamos contrario a lo que el libro Cuestiones sobre Doctrina ha enseñado. Debemos entender que Cristo vino como un hombre entre los hombres, no reclamando ningún favor ni recibiendo ninguna consideración especial. Él no estuvo exento. De acuerdo con los términos del pacto, Cristo no recibió ninguna ayuda de Dios que no estuviera y que no esté disponible para cualquiera de nosotros los seres humanos. Esta era una condición necesaria para que su demostración tuviera valor en vindicar el carácter de Dios. La mínima desviación de este hecho invalidaría la misión, anularía el pacto, lo invalidaría y destruiría realmente toda esperanza de salvación para el ser humano, mis hermanos. La acusación de Satanás ha sido siempre que Dios es injusto al requerir que el ser humano, que el hombre, guarde la ley, y doblemente injusto al castigarlo por no hacer lo que no se puede hacer y lo que nunca ha hecho nadie. La reclamación de Lucifer, de Satanás, es que Dios debería, por lo menos, hacer una demostración, dar un ejemplo, hacer una demostración para probar que se puede lograr
pero poniéndose bajo las mismas condiciones a las cuales los seres humanos descendientes y herederos de la naturaleza caída de Adán estamos genéticamente sujetos por herencia. Si Cristo hubiese estado exento de nuestras pasiones humanas, mis hermanos, como lo registra el libro Preguntas sobre Doctrinas en la página 383, no habría sido o estado capacitado para entendernos y ayudarnos a nosotros como humanos. El apóstol Pablo, que estaba bien claro en este punto, en su carta a los Hebreos, en ese capítulo 2, en los versículos 17 y 18, él escribió lo siguiente. Dice allí Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 17 y 18. Si Dios le concedió favores especiales y eximió a Cristo en muchas cosas, entonces él mismo lo descalificó para su obra al eximirlo. No sé cómo no entendemos eso. ¿Sí? Y le repito la idea. Si Dios le concedió favores especiales a Cristo y lo eximió en muchas cosas, entonces Dios mismo lo estaba descalificando para la obra que él tenía que hacer al eximirlo. Esto que Pregunta sobre Doctrina define como verdad es una herejía de altos quilates para mí. Está bien no, esa palabra no la debería ni usar. Está definida a la ligera. Es contraria a la revelación divina a través de su palabra y a través de los escritos de Elena de White. Esta posición de la exención de Cristo niega a nuestro Señor y Salvador y lo sustituye por una persona débil. Sí, lo convierte en una persona débil, mis hermanos, porque él vino en ventajas con respecto a nosotros. Entonces lo haría más débil que nosotros. Debemos entender que esta posición que dice que Cristo fue exento haría ver a Dios definiendo a Jesús como débil, incapaz de resistir y vencer las pasiones que nos pide a nosotros los humanos que venzamos, y lo convertiría en injusto porque nos pediría a nosotros cosas injustas que Cristo no tuvo que cumplir como modelo. Entonces, ¿cómo vamos a seguir el modelo de Cristo cuando Él fue exento de nuestras pasiones? Entonces deberíamos hacernos esta pregunta, mis hermanos. ¿Es ese el Dios justo de la Biblia en el que creemos nosotros? Estoy seguro que no. Y no que esté seguro que no, sino que digo 1,000,000 veces no. No. 1,000,000 de veces no. Infinitas veces no. Ese no es el Dios verdadero. Esto es otra de las mentiras y calumnias del engañador, que no se cansa. El padre de mentira y ángel rebelde, el ángel innombrable, que no es digno de mencionar su nombre, y sus instrumentos humanos, ya sea de forma ignorante o sea de forma consciente, lo cual le daría la razón a sus acusaciones contra Dios, contra su carácter, contra su ley, contra su gobierno. En Cuba hay una frase que dice lo siguiente. Dice, o chiflamos o sacamos la lengua. Esto se dice porque no podemos hacer ambas cosas a la vez. Mis hermanos, intenta chiflar y sacar la lengua a la vez para que vea que no puedes. O haces una cosa o haces la otra. Pero las dos cosas juntas a la vez no la puedes hacer. No la podemos hacer. O creemos a lo que escribió Elena de White claramente en los testimonios enviados por el cielo, o en la nueva teología presentada por Fromm y la compañía que editaron y publicaron el libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina, y que ha sido apoyada y sigue siendo apoyada por muchos teólogos, pastores y laicos desde el año 1957,
y está presente en ese libro, Preguntas sobre Doctrina. Es decir, o creemos una o creemos a la otra. O creemos que fue exento o no creemos que fue exento. O creemos que vino con una naturaleza humana como la de Adán antes de pecar, o como una naturaleza humana como la de Adán 4000 años después que él pecó. O una o la otra. Aquí no hay posición intermedia, no hay posición híbrida, no hay posición neutral. No podemos claudicar entre dos pensamientos, como Elías llamó al pueblo allí en el Monte Carmelo, después del conflicto con los profetas de Baal, y le preguntó que hasta cuándo iban a estar claudicando entre dos pensamientos, que si Baal era Dios, que se fueran con él, pero que si era Jehová, que se fueran en pos de Jehová. Pero no había posición intermedia, no hay posición neutral. Dios aborrece la neutralidad. Sí, mis hermanos, tenemos que definir en qué creemos en realidad. Mi posición es que no creo, sustentado en las evidencias de la Biblia y de los escritos del espíritu de profecía y en 100 años de historia de nuestra iglesia hasta el año 1957, que Cristo no fue exento de las pasiones humanas, como permanece todavía editándose y publicándose en el libro Cuestiones sobre Doctrinas o Preguntas sobre Doctrina. Y lo más triste de todo esto es que a través de las páginas de este libro, que yo pienso no debería publicarse más, se les hace creer a muchos que la posición presentada en ese libro es la creencia doctrinal oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y no es así. No sé cómo no se despiertan ya las vírgenes prudentes que están dentro de la Odisea, dentro de nuestra iglesia, que están dormidas, esperando al novio para las bodas, y aparejan sus lámparas ante la voz y el clamor del portero, el centinela o el atalaya, que menciona Marcos 13:34, que el Señor mandó que velase, el cual está despierto, que representa a aquellos que han estado velando siempre y no se han dormido desde la fecha de Minneapolis con respecto a estas verdades ocultas y censuradas que traerán la lluvia tardía cuando se creen y se crean y proclamen nuevamente por su pueblo remanente. Mis hermanos, hoy debemos entender, como fieles adventistas, dentro del remanente de Dios, que amamos este movimiento, que amamos esta iglesia, que amamos este mensaje, que el libro Preguntas sobre Doctrina, desde su edición primera, en el año 1957, a mediados del siglo pasado, del siglo XX, porque ya estamos en el XXI, ha sido y es una invitación del enemigo del bien para abandonar la fe en los testimonios del espíritu de profecía que Dios ha regalado a este pueblo remanente final. Resulta increíble, ¿sí?, cómo los editores de este volumen sugirieron a los fideicomisarios de los escritos de Elena de White, del Memorial White State, en su página 1483, de que algunas notas al pie de página o del apéndice de su libro, en este caso Cuestiones sobre Doctrina, podrían aparecer en ciertos libros de Elena de White, aclarándolos en gran medida con las propias palabras de Elena de White. Es increíble, es irónico. Es increíble cómo ellos admitieron que la hermana White dijo que la obra expiatoria de Cristo está ahora en curso en el santuario celestial, y sin embargo propusieron que fueron hechas algunas inserciones en algunos libros de la hermana White, lo cual nos daría entendimiento correcto de la expiación, cuando todo está bien claro en todos los escritos de Elena de White, cuando todo está bien claro que es una creencia bien clara de 100 años de nuestra historia. Y en 1957 quisieron decir que había que aclarar esos puntos que no estaban muy claros para que entendiéramos lo que Elena de White quiso decir, porque no entendemos lo que ella escribió. Los autores de este libro, Preguntas sobre Doctrina, o los adventistas del séptimo día responden a Preguntas sobre Doctrina, en su título original más largo, surgieron de que se dijera que Elena de White dijo lo que no dijo.
Ellos sugirieron que se dijera que Elena de White dijo lo que no dijo, destruyendo la fuerza de todo lo que ella escribió bajo la inspiración divina, y eso es deshonestidad. Es un ataque contra Dios, porque Elena de White no fue la que habló, sino que fue Dios quien habló a través de ella. Y cuando se rechaza lo que ella escribió, se está rechazando lo que Dios envió que se escribiera. Yo realmente no entiendo cómo es que muchos no entienden que si tenemos que consultar lo que opina un ser humano, lo que opina un hombre, antes de poder saber lo que Elena de White dijo y escribió, inspirada por Dios, porque no fue ella, fue Dios quien hablaba por medio de ella, entonces, ¿podemos descartar todos los testimonios como inspiración divina? Es todo ello, es decir, que en todo ello, en todo esto, ¿saben qué veo? Yo veo la obra de infiltración del diablo, del enemigo, que vino de noche, como dijo Jesús en la parábola, y sembró en el campo de trigo la cizaña. Sí, veo esa obra en nuestras filas, en nuestra teología, con el objetivo de destruir la fe del remanente de Dios para seguir ganando tiempo en su rebelión contra Dios y su gobierno ante el universo, porque Él todavía aspira a ganar esta batalla. A principios ya del siglo XX, Elena de White escribió lo siguiente en una publicación de la Review and Herald, bajo inspiración divina como todas. Y escuchemos o leamos, y se lo pongo aquí en la pantalla, lo que ella escribiera en la Review and Herald del mes de noviembre del año 1903, el mismo día del cumpleaños de mi papá, el día 12 de noviembre, que ahora, el próximo 12 de noviembre de este año, cumple 93 años de edad allá en Cuba, mi papá. Sí, el día 12 de noviembre del año 1903, 3, ella escribió lo siguiente en la Review and Herald. Dice allí: Satanás ha trazado sus planes para minar nuestra fe en la historia de la causa y de la obra de Dios. Estoy profundamente preocupada al escribir esto. Y le repito, dice, Satanás ha trazado sus planes para minar nuestra fe en la historia de la causa y de la obra de Dios. Estoy profundamente preocupada al escribir esto. Satanás está trabajando con hombres en posiciones prominentes para barrer los fundamentos de nuestra fe. ¿Permitiremos que esto suceda, hermanos? Fíjense cuál es su pregunta. ¿Permitiremos que esto suceda, hermanos? Review and Herald, 12 de noviembre del año 1903. Mis hermanos, nosotros, con la voz, con la pluma, con el teléfono, en la computadora, a través de todas las redes sociales, todos los medios posibles que estén a nuestro servicio, a nuestras manos, debemos combatir la mentira y el engaño y obedecer su consejo y desafío que dice, ¿permitiremos esto? No podemos permitirlo, porque si no seríamos cómplices del engaño y de la mentira. Y Dios nos va a responsabilizar también, porque tenemos una responsabilidad, y es no callar lo que hemos visto y lo que hemos oído y lo que hemos entendido de parte de Dios, porque al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. Somos responsables de la luz que tenemos, y no para quedarnos con ella, sino para compartirla, y para defenderla, y para estudiarla, para conocerla, y pedirle a Dios que nos dé luz, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para comprender su palabra realmente como Él la inspiró, como Él la envió y como Él quiere que se presente. Elena de White misma, bajo la inspiración divina, ella responde lo siguiente, dice, mi mensaje es no consientan más en escuchar sin protestar. ¿Escucharon? Dice, mi mensaje es no consientan más en escuchar sin protestar contra la perversión de la verdad. He sido instruida para alertar, en este caso advertir a nuestro pueblo, en este caso. Muchos están en peligro de recibir teorías y sofismas que minan los fundamentos de la fe. Eso está en Cartas a los Médicos y Ministros, la serie 8, número 2, página 15. Mis hermanos, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que estudiar la historia por nosotros mismos
y junto a los escritos de Elena de White, que nadie nos engañe, que nadie nos manipule o que nadie haga un cuento de camino. Debemos estar velando, porque Satanás, si fuere posible, dice la Biblia, que aún a los escogidos intentará engañar. Este asunto debería ser estudiado a cabalidad, debería ser escudriñado para no ser víctimas del engaño antes que sea demasiado tarde. Porque llegará un momento en que la gracia cerrará y no habrá más oportunidad. Y conocemos qué le pasan a las 5 vírgenes insensatas, imprudentes. Salen fuera y cuando regresan la puerta está cerrada. Nos acordamos en la época de Noé, el diluvio, cuando se cerró la puerta del arca no hubo más oportunidad. Y Noé no podía abrir, ni nadie de su familia adentro, aunque quisieran, porque la puerta fue cerrada por un ángel enviado por Dios. Es Dios quien cierra la puerta. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Pronto llegaremos a la parte más dura de la crisis, que ya comenzó desde los días de Minneapolis en 1888, mis hermanos, cuando dirigentes de nuestra iglesia, dirigentes del mundo religioso, en abierta apostasía, tratarán de imponer una falsa doctrina y amenazarán y aplicarán su autoridad dictatorial en contra de la conciencia, contra aquellos que se opongan al modelo que quedó marcado en el pasado con Andreasen. Sí, porque hubo un modelo que quedó plantado en la historia de Andreasen, con lo que le hicieron a Andreasen. Los hombres, bajo la satánica inspiración, están ahora tratando de remover las bases fundamentales o los pilares de muchas generaciones, mis hermanos, y creen que pueden tener éxito en su obra de destrucción. Pero están locos todos, porque están luchando contra Dios y su mensaje del evangelio eterno y verdadero, que como quiera se va a proclamar a viva voz por todo el mundo en el fuerte pregón de la lluvia tardía, que va a preparar al mundo para la cosecha final y el comienzo de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Sí, que Dios los bendiga mucho. Y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Los dejo con mi texto favorito de la Biblia, el texto que elegí para el día de mi bautismo, el día 24 de febrero del año 96, allá en Cuba. Y ese texto está en Proverbios 4:18. Y dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Maranata, muy pronto. Amén.